Para el que venía a veces así, se decía, pues que aquí hay más españoles casi que en España, porque estábamos en comunidad todos juntos. Aquí en la zona de Midi no te hacía falta hablar el francés, ni oías todo menos el francés y flamand. Los españoles éramos una comunidad bastante importante, no solamente los asturianos, todos los españoles en Bélgica. Hoy día, desgraciadamente, se van envejeciendo, unos murieron, otros marcharon para España. Yo llegué aquí en el 64. Este bar está abierto 48 años. Uno de los más antiguos porque ahora todos los otros están cerrados y yo soy la más antigua que quedo, en San Gil. Mi padre vino aquí a Bélgica en el año 62. En el 66 abrimos un bar en la avenida Stalingrado. Luego mi hermana cogió este bar, lleva aquí ahora 39 años. Estaba todo, la Rue Alta era verdaderamente el barrio español. Y ahí tenías un poco de todo, las revistas, las novelas, la Rue Alta, la Rue Mejot, que era un poco el mercado de Midi. Y lo que hacían los clientes, pues alternaban de uno a otro, ¿sabes? Hoy en día eso ya no lo ves en ningún lado. Es la guía que tengo yo, hecha por un español, y en esta guía estaban oficinas, bancos, consulados y tal, y después restaurantes. En esta zona habría unos 10 o 12, en la Chaussée de Mons, que está ahí detrás, ahí había otros 4 o 5, en la famosa Rue Alta, ahí había por lo menos 8 o 10. O sea que en total creo que son 162. Había fútbol, que ha desaparecido, no sé por qué. Había la rana, que ha desaparecido, no sé por qué. Y había muchas cosas, muchos entretenimientos que ahora no los hay. Todos los bares tenían casi equipo de fútbol y equipo de rana. Había unos torneos buenísimos en ciertos años, luego la cosa fue disminuyendo. La rana pues es como lo ves aquí en eso, una rana de metal con la boca abierta y tienes que lanzar las fichas de más o menos 4 metros. Se jugaba en muchos bares aquí, había muchísimos equipos, se llegó hasta ver casi 60 equipos de rana. Antes estaban pues un equipo en cada bar, se movía la gente, una vez jugaban aquí, otra vez jugaban fuera. Hoy día quedan 4 equipos, los cuales juegan los 4 aquí. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. En mi juventud yo conocí y frecuenté las discotecas españolas que hubo aquí. Una de las primeras que hubo fue El Emigrante. Después había otra sala de fiestas, el Disco Rojo, que trajo entre muchos Antonio Machín, Manolo Escobar, Iglesias y creo que Lola Flores también vino. Como antiguamente ya el ambiente se acabó. Y claro, al haber menos bares y restaurantes españoles, hay menos españoles por la calle. Empieza a decaer esto ya creo que pues hará, pues, yo calculo ya unos 15 o 20 años. Era difícil adaptarte, claro, Siempre te falta algo, que echas de menos el pueblo donde naciste o eso. A la larga nos vamos acostumbrando y yo personalmente hoy día pues me siento aquí como si estuvieras en España. Yo he tenido mucha suerte en la Bélgica. He levantado una familia, he tenido todo lo que he podido comprar una casa y estoy muy contenta de estar en Bélgica. Y no me voy a España. Tener un bar es muy esclavo, porque para mí es muy esclavo. Ellos han trabajado 7 días a la semana y no tienes vida privada, no tienes vida de nada. Pero hoy en día mucha gente me dice, ¿y tus padres, 84 años, y siguen con el bar? Y hoy en día les digo, si hoy les quitáis el bar a mis padres, los entierro. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando